Entonces, la primera clase es una clase más de patología. Vamos a hablar de la lesión, el estrés, que es el estrés celular, ante mecanismos que agreden al organismo y cómo el organismo se adapta a eso. Eso es importante para conocer cómo se generan las enfermedades. Entonces vamos a hablar sobre lesión celular. Todas nuestras células están frente a lesiones, estrés y adaptación. ¿Cierto? Si alguien quiere profundizar eso, el libro de patología Robbins lo tiene bien hecho. Una de las cosas buenas que tiene Robbins. Yo trabajo en la Universidad Unigran Río, soy el jefe de la cátedra de fisiopatología, Facultad de Medicina Petrópolis, Facultad de Medicina de Campos. Claro. Entonces, ¿qué es homeostasis? Homeostasis son adaptaciones celulares. Son respuestas adaptativas a alguna agresión al organismo. Cualquier agresión a mi organismo, a una célula, va a haber una respuesta adaptativa. Y esa respuesta adaptativa es la hipertrofia, es la hiperplasia, la metaplasia y la atrofia. Profesor Enrique, ¿y la displasia? No, la displasia no es una respuesta adaptativa. Sería una respuesta adaptativa modificada que es un precáncer, que no se considera como una respuesta adaptativa. Porque cuando yo entro en displasia, el paciente, esa displasia ya es irreversible generalmente. Entonces, ante un estrés fisiológico, cualquier tipo de estrés fisiológico hacia la célula, cualquier tipo de estrés fisiológico, va a haber un nuevo estado de equilibrio para responder adecuadamente a este estímulo. La célula se va a adaptar, ¿cierto? La adaptación es tanto fisiológica como morfológica. Y en la aula de hoy vamos a ver la respuesta morfológica a un estrés fisiológico, cualquier tipo de estrés fisiológico. Y vamos a hacer ejemplos sobre eso, varios ejemplos. Entonces, son adaptaciones, son respuestas funcionales, estructurales, que son reversibles. La característica importante es reversible. El estrés salió y la célula vuelve a ser normal. Eso es característico. Cuando es displasia, ya es generalmente irreversible. Cuando es cáncer, ya es irreversible. O sea, ya no sería una adaptación. Son respuestas funcionales, estructurales, reversibles ante situaciones de estrés fisiológico. ¿Cierto? Y en algunas cosas esas respuestas van a ser fisiológicas y cuando el estímulo es intenso, ya tengo respuestas patológicas. Va a haber nuevos estados de equilibrio. La célula va a entrar en otro estado de equilibrio. Entonces, tengo una célula normal, va a haber una lesión, una adaptación celular. ¿Cuál es la adaptación celular? La atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, que son las características que hemos hablado. Cuando tengo una lesión celular aguda, esa lesión puede ser reversible, generalmente. Generalmente reversible. Pero si sigue el estrés, la lesión queda irreversible y va a haber la muerte celular. Y esa muerte celular es la necrosis y la apoptosis. Ahora, si la lesión celular es crónica, una lesión crónica, fumar un cigarro, 2 cigarros, no hay problema. El cigarro libera radicales libres que producen alteraciones en el epitelio respiratorio. Pero si ese estímulo agresor es crónico, ya va a haber alteraciones subcelulares, va a haber alteraciones en inclusiones celulares, ya va a haber alteraciones intracelulares. Va a haber acumulaciones intracelulares, va a poder haber calcificaciones patológicas o alteraciones intracelulares, el famoso hígado graso. Entonces,
Hay un monte de causas que van a causar la lesión. Trastornos inmunológicos, agentes biológicos, trastornos circulatorios, agentes físicos, desequilibrio nutricional, cuando no tienes una buena nutrición causa alteraciones, agentes químicos y fármacos. Tú estás tomando un anabolizante, va a haber hipertrofia muscular, hipoxia. Hipoxia causa alteraciones serias. Un ejemplo clásico de hipoxia que lo vamos a ver el viernes es la obesidad. La obesidad es una hipoxia. Ya vamos a ver por qué. Y el envejecimiento. El envejecimiento. Entonces, ¿cuáles son las principales respuestas adaptativas? Hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, atrofia. ¿Cierto? Y si eso continúa, puede haber ya una lesión celular crónica. Entonces tenemos la hipertrofia, y aumenta el tamaño de la célula. Hiperplasia aumenta el número de células, displasia disminuye la célula, metaplasias y atrofia. La displasia no es considerada como una respuesta adaptativa según algunos autores. Otros dicen sí, otros dicen no. Entonces tenemos cambios en número, hiperplasia aumenta el número, hipertrofia aumenta el tamaño, atrofia disminuye de tamaño, disminuye el tamaño. Cambios del tipo celular, metaplasia son las mismas células pero totalmente diferentes. Y la displasia son varios tipos de células totalmente diferentes. Estas son las mismas células, igualitas. Aquí no, hay alteración de células, de forma, de núcleos en la displasia. Entonces, ¿qué va a generarse hipertrofia y esa hiperplasia? Aumento de demanda de estímulos. Cuando los estímulos están aumentados, produce hiperplasia, hipertrofia, dependiendo qué tipo de estímulo y qué célula es la que se hace afectada. Hay factores de crecimiento. Ahorita vamos a hablar de factores de crecimiento, hormonas. Cuando hay disminución de nutrientes, cuando hay menor estimulación, va a haber atrofia. Y cuando hay una irritación crónica, física y química, se produce metaplasia. Cuando hay irritaciones químicas, se produce metaplasia. ¿Cierto? Entonces, ten célula normal, hiperplasia, aumento el número tamaño. No, mejor hipertrofia, aumento de tamaño, hiperplasia, aumento el número de células, atrofia, metaplasia y displasia, células totalmente diferentes. Entonces ya sabemos hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia. Y hemos visto cada uno de esos. Lo mismo que hablamos. También puede haber otros estímulos agudos o transitorios que causan lesión irreversible aguda. Puede haber edema celular o cambios grasosos intracelulares. Y si el estímulo es progresivo y grave, va a haber ya lesión del DNA, que tenemos la muerte celular, la lesión ya es irreversible, necrosis y apoptosis. ¿Cierto? Vámonos. Entonces, va a haber alteraciones de estímulos fisiológicos, lesivos no letales, aumenta demanda de estimulación, causa hiperplasia, hipertrofia. Disminución de los nutrientes, menos estimulación, atrofia. Cuando hay irritación crónica, física y química, metaplasia. Entonces, si yo tengo una célula normal, va a haber homeostasis. Si yo tengo un estrés, va a haber adaptación. La célula se adapta. Si es de estímulo lesión, estímulo nocivo, tiene lesión celular. Si es transitorio, reversible, vuelve a ser normal, regresa a ser normal. Si el estímulo es transitorio, es reversible, la célula regresa a ser normal. Si el estímulo nocivo continúa, es lesión irreversible. Va a haber necrosis, apoptosis, muerte celular.
Entonces, tenemos acá un estímulo, acá desde el corazón, clásico ejemplo de la insuficiencia cardíaca. El corazón se puede adaptar bien. Va a haber miocito adaptado a hipertrofia. Pero si eso continúa, ya va a haber lesiones irreversibles, muerte celular y el corazón descompensa. Ya vamos a ver cómo funciona esto. ¿Qué causa muerte celular? Explícame acá un poquito. ¿Qué va a causar esa muerte celular? La isquemia causa muerte celular. Infecciones causan muerte celular. Toxinas, reacciones inmunitarias causan muerte celular. O sea, ¿qué es la muerte celular? Es consecuencia final de una lesión celular progresiva. Últimamente han dicho que la muerte celular es la muerte de la mitocondria. Muere la mitocondria, no tengo energía, las bombas paran de funcionar y la célula muere. Entonces tenemos célula normal, ya hemos dicho hipertrofia e hiperplasia pueden estar juntos, ya vamos a ver varios casos. Metaplasia, la metaplasia genera displasia o una hipertrofia, hiperplasia puede generar displasia también. Acá tenemos atrofia. Entonces, tenemos menor aporte de oxígeno, va a haber una lesión química, infección microbiana. Si es aguda transitoria, produce lesión reversible aguda, edema celular, un cambio grasoso. Si es progresión grave, lesión irreversible, ya hemos visto muerte celular, necrosis y apoptosis. Si hay alteraciones metabólicas, si tengo alteraciones genéticas o adquiridas lesiones crónicas, va a haber acumulaciones intracelulares y calcificación. Y si la lesión, puede haber lesiones subletales a lo largo de la vida, eso va a causar el envejecimiento celular. Entonces, vamos a hablar de hipertrofia. Hipertrofia es el aumento del tamaño de las células que provoca un incremento del tamaño del órgano. Ya hemos visto eso. ¿Cuándo pasa la hipertrofia? Cuando las células tienen una capacidad, hipertrofia ocurre cuando las células tienen una capacidad de división celular limitada. Cuando una célula no se puede multiplicar mucho, la célula hace hipertrofia. En la mayoría de los casos, ven junto hipertrofia e hiperplasia. Hipertrofia e hiperplasia pueden coexistir. Por ejemplo, en la obesidad. La obesidad ven juntos los dos. Al último más va a haber hipertrofia. Hiperplasia va a ser menor en la obesidad. Ya vamos a ver cómo. Ese se llama un órgano hipertrófico. Entonces, esa hipertrofia puede ser fisiológica, cuando tengo un estímulo, no tan intenso, o patológico. ¿Cierto? Otra clasificación dice, no, la hipertrofia es fisiológica, compensatoria y patológica. Es otra literatura, que ahí separa la fisiológica de la compensatoria, que serían sí los dos fisiológicos. Entonces, clásico ejemplo de hipertrofia fisiológica, influencia hormonal. Estoy haciendo ejercicios, tengo masa muscular. Cuando tengo sobrecarga funcional. Ahora, si yo me coloco testosterona en gran dosis, eso ya va a ser patológico, pues. ¿Cierto? Ese estímulo causa hipertrofia por aumento de esfuerzo. ¿Cierto? Otra hipertrofia fisiológica es el aumento del tamaño del útero. El aumento del tamaño del útero produce hipertrofia fisiológica. Cuando la mujer está embarazada, también el corazón aumenta. Eso se llama plasticidad cardíaca. Aumenta el tamaño para tener bomba, para mandar sangre al feto, a la placenta. Son hipertrofias fisiológicas. ¿Cierto?
Acá está el útero normal y el útero de una persona que está embarazada. Este útero fue sacado de una hemorragia postparto. Es un clásico esquema del Robbins. Crece por estrógenos. Entonces acá está el útero normal y acá está en la hipertrofia. Aumento el número del músculo liso. Músculo del útero, mejor dicho. Entonces, va junto hipertrofia. Acá tengo hipertrofia fisiológica e hipertrofia patológica. Y puede estar los dos juntos. Fisiológica, luego que estar patológica. En la fisiológica hay mayor oxidación de ácidos grasos, ¿cierto? Mayor energías. En la patológica ya hay inflamación, apoptosis, glicogenólisis y aparecen isoformas fetales. Y en los dos hay mayor síntesis de proteínas y aumenta la matriz extracelular. Clásica hipertrofia es mi insuficiencia cardíaca. Primero va a compensar y luego estar descompensado. Entonces, tengo un corazón normal, corazón hipertrofiado, va a insuficiencia diastólica. Ya vamos a ver qué es una insuficiencia diastólica después. Y el corazón luego queda dilatado, que es la insuficiencia sistólica. La insuficiencia diastólica es que el corazón no se relaja adecuadamente. Se relaja lentamente, entonces no entra cantidad de sangre adecuada acá. Y la sistólica, que ya no tiene fuerza para bombear sangre. Acá tenemos la hipertrofia cardíaca clásica de la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿por qué pasa? Hemos dicho, medicina, fisiopatología es el por qué, por qué. ¿Por qué se produce la hipertrofia del corazón? Tienen que tener un evento índice. ¿Qué puede ser? Un infarto agudo de miocardio. Has tenido un infarto de miocardio, va a haber hipertrofia, remodelamiento. O puede ser una instalación gradual, una miocardiopatía, enfermedad de Chagas, una miocardiopatía que me va a causar, o una instalación gradual, una hipertensión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar en este corazón? Hay una pérdida funcional de los miocitos cardíacos o una disminución de la capacidad del miocardio para generar fuerza. Entonces el corazón no va a contraer adecuadamente. Va a haber declinio de la bomba del corazón. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que el corazón hace crecer? Pregunta. Este corazón que está hipertrofiado, ¿puede regresar a ser normal? ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? Remodelamiento reverso. En la embarazada, sí. Cuando la mujer está embarazada, el corazón aumenta de tamaño y luego regresa a ser normal. Se llama plasticidad cardíaca. Aquí podría regresar un poquito, o podríamos parar. Pero ¿quién causa esa hipertrofia cardíaca? Estímulos mecánicos, estiramiento, estímulos tróficos, factor de crecimiento, fibroblástico, factor de crecimiento similar a insulina, hormonas adrenérgicas, la noradrenalina. La noradrenalina es altamente tóxica para el corazón. Mayor noradrenalina, mayor gravedad de insuficiencia cardíaca. Angiotensina. Angiotensinas. ¿Cuántas angiotensinas existen? ¿Cuántas angiotensinas existen? ¿Cuántas? 2. Existen 12 angiotensinas. La más importante, angiotensina 2 y la angiotensina 7, que tiene efectos totalmente diferentes. Y la angiotensina 2 tiene 4 receptores, 1, 2, 3 y 4.
El peor es el 1 y el 2 es totalmente diferente. Entonces, tenemos que hacer otra ola del sistema renina-angiotensina nuevo. ¿Sabes sistema renina-angiotensina nuevo? ¿Sabes cardiología? Entonces, tenemos 12 angiotensinas. Más importante, angiotensina 2. Angiotensina 7 también es buena. Muy buena, pero tiene efecto contrario. Aldosterona es tóxico también para el corazón, hace que crezca el corazón. Endotelinas y la vasopresina. Entonces, esto podría regresar a ser normal bloqueando aquí. Entonces, ¿quién es el culpado de todo? En algunos casos es la obesidad visceral, la barriga de cerveza. Esa obesidad visceral, hay retención de sodio, expansión de volumen. Viernes tenemos fisiopatología de obesidad y apnea del sueño. Para entender mejor, aumenta frecuencia cardíaca, disfunción del endotelio, diabetes mellitus, dislipidemia, todo gordo visceral entra diabetes o dislipidemia. Aumenta el débito cardíaco para compensar, va a haber aterosclerosis, resistencia arterial, hipertensión. Corazón crece excéntricamente y concéntricamente, va para insuficiencia cardíaca, hipertrofia del corazón. De verdad, vamos a tener una enfermedad coronaria, muerte súbita, murió el paciente. Son ejemplos como es la hipertrofia ventricular. Y ese corazón va a crecer, pues. Primero compensa, luego descompensa, la famosa ley de Starling que antiguamente se hablaba. Ahora se habla menos de ley de Starling. Entonces, en la insuficiencia cardíaca hay una pérdida, una disfunción del miocito, el corazón, la bomba, disminuye de fuerza del ventrículo izquierdo. Disculpen que eso está en portugués. Débito cardíaco disminuido, la presión arterial cae, se activa sistema renina-angiotensina, norepinefrina, adrenalina, dopamina, se activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona, va a haber retención de sodio y agua. Se libera vasopresina, endotelina, metaloproteináceas, interleucinas, oxidación de ácidos grasos, aumenta frecuencia cardíaca, precarga, poscarga, contractilidad, remodelamiento, que es la hipertrofia ventricular, apoptosis y esto regresa. Es hipertrofia del corazón. Entonces, ¿quién va a causar eso? Estímulo mecánico, péptidos de crecimiento, hormonios, neurotransmisores, que va a causar las alteraciones estructurales y funcionales. Remodelamiento, para tratar de compensar el problema. Pero si eso continúa, ya es patológico. Entonces acá tenemos el corazón que se descompensó, ¿cierto? Igualito que este, vamos a acá vemos como el corazón, infarto agudo, entra hipertrofia descompensada, luego dilata y descompensó. Cuando utilizan anabolizantes, que está de moda, chicas, masa muscular inversamente proporcional al pío-pío, ¿eh? Más músculo, pío-pío no funciona. Porque estos patas utilizan testosterona 10 veces a 100 veces de lo normal. Es bueno la testosterona, es perfecta testosterona, pero no en exceso. También la deficiencia de testosterona es una enfermedad. Testosterona es una hormona que hay que mantener en límites estables, entre 300 a 800. Encima 800 concentración sérica, ruin, debajo también. Entonces, este corazón está hipertrofiado, no solamente los músculos, sino el corazón para mandar sangre. Las mujeres ahora utilizan anabolizantes, ¿no es cierto? Para tener masa muscular. Se ven feas, pero hay gente que les gusta. Y los músculos rompen, pues después. Son complicaciones, hipertrofia del músculo, luego rompe. Un ejemplo clásico de hipertrofia e hiperplasia es la hiperplasia benigna de próstata, que es el tumor más común en los hombres. Benigno. De 10 hombres, 9 van a tener esa enfermedad. ¿Cierto? ¿Dónde están los que controlan acá? Ya deben tener los porteros. Entonces, esta es la próstata. Normal.
Entonces la próstata crece, esa es hiperplasia, ya vamos a hablar de acá a poco de hiperplasia. Como al crecer la próstata, la persona no consigue orinar bien. La vejiga va a hipertrofiar para compensar. Acá yo tengo hiperplasia, acá tengo hipertrofia. ¿Quién generó el problema? Fue la próstata que creció. Ya vamos a ver por qué. Entonces, va a haber hipertrofia del músculo detrusor, el músculo de la vejiga se llama músculo detrusor, después descompensó. Se forman divertículos, la próstata ya no consigue orinar. Es un ejemplo clásico de hipertrofia. Y miren cómo está la vejiga. Esta es la próstata, lóbulo mediano, lóbulo lateral, y está próstata trabeculada con divertículos. Este divertículo es este. Y cuando está así, por más que le opere la próstata, el paciente tiene problemas. Acá están los divertículos, ahí se acumula orina, hace infecciones urinarias. Acá está una próstata grande y acá está el músculo de la vejiga crecido con sangramientos. Próstata, músculo. ¿Cierto? Entonces, ese problema, aquí yo tengo hiperplasia, que vamos a ver por qué, que es aumento de células, y acá está hipertrofia. Y ahí encima tengo mis cálculos, porque la orina se acumula y forma cálculos de bacterias. Entonces, esos pacientes que tienen próstata tienen síntomas de almacenamiento, que son síntomas de la vejiga, de acá. Entonces, ¿qué cosa es? Urgencia, frecuencia, incontinencia urinaria, nocturia. Semiología, ¿qué diferencia entre nocturia y nicturia? Semiología, pregunta, diferencia entre nocturia y nicturia. ¿Alguien sabe? ¿Es lo mismo? ¿Qué? ¿Qué libro de semiología utilizan? ¿Surosa aún? ¿Qué diferencia entre nocturia y nicturia? Fácil. Nocturia, tú te despiertas con deseo de orinar. Tú estás durmiendo y te despiertas porque quieres ir al baño. Nocturia. Es porque la vejiga está contrayendo. ¿Cierto? Nocturia. Y nicturia es inversión del ritmo urinario. Tú orinas más en la noche que en el día. Paciente que tenga insuficiencia cardíaca, que tenga edemas, orina más en la noche. O los ancianos, los que toman inhibidores de enzima conversora o fármacos, tienen más nicturia. Entonces, este síntoma de almacenamiento es por la hipertrofia de la vejiga. Y los síntomas obstructivos, desvaciamiento, encitancia, tú vas a orinar y no consigues orinar, demora. Porque está obstruido. Hiato, el flujo urinario es flaco. Prostático es fácil reconocerlo. Mira el zapato. Si el zapato tiene manchas de orina, sí, por la que la orina altera el cuero. El paciente ya no orina así, orina goteando. Intermitencia, esfuerzo funcional, son síntomas de vaciamiento. ¿Es consecuencia de qué? Hipertrofia, hiperplasia. ¿Cierto? La obesidad, esta barriguita de chof, que tenemos barriga de cerveza, también es una hipertrofia. El viernes vamos a hablar todo el mundo de la fisiopatología de la obesidad, que es la mamá de todas las enfermedades. Entonces, ya hemos visto los mecanismos de hipertrofia. ¿Quién está causa? Fosfoinositol 3-sinasa, que hace crecimiento, y el sistema de la proteína G, que hace crecimiento. Depende de cada célula que causa ese problema de hipertrofia. Puede haber hipertrofias en un sistema solamente, un sistema enzimático. Acá tenemos un ejemplo clásico de hipertrofia de citocromos P450.
¿Qué hace el citocromo P450? Es una familia de enzimas relacionados con fierro. Metabolizan los fármacos. Ustedes saben, por farmacología, su librito pequeño Goodman-Gilman, que el metabolismo tiene dos partes. Fase 1, metabolismo. ¿Quién hace? La familia de citocromos P450. ¿Cuál es el más importante? Citocromo 3A4. ¿Cierto? Entonces, esos metabolizan los fármacos. Va a haber sustancias, va a haber fármacos que estimulan el número de citocromos. Entonces, aumenta la síntesis de enzimas microsomiales. ¿Qué pasa en el hígado? Va a haber hipertrofia de las células que sintetizan esas enzimas. Entonces los fármacos se metabolizan más rápidamente. Entonces, ¿quién causa esa inducción enzimática que aumenta hipertrofia de los citocromos? Que aceleran el metabolismo de fármacos y la droga se elimina más rápidamente. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Entonces, ¿quiénes producen hipertrofia enzimática? Rifampicina. Tú estás tomando tu anticonceptivo y te dan rifampicina. Tuviste tuberculosis, entra la escama rifampicina. Rifampicina acelera el metabolismo del anticoncepcional. Luego te quedaste embarazada. ¿Quién es el papá de tu bebé? Rifampicina. Dexametasona, todos son inductores. Atorvastatina, nifedipina son inductores de un receptor que aumenta citocromo 3A4. Existe una planta que se llama en Brasil la herba de San Jorge, no, San Juan. ¿Ya conoces esa plantita? Se mata San Juan. ¿Ya tomaste? Todavía no, ¿no? El mate San Juan, que es famoso en Brasil, tiene varias propiedades: diurético, antirreumatoideo, diabetes. Todo mentira. Todo es mentira. Te lo trae tu enamorado después de 3 días, ¿cierto? Pero esa plantita es inductor de citocromo 3A4. O sea, si tú tienes esa planta y la mujer está tomando anticoncepcional, acelera el metabolismo del anticoncepcional. ¿Quién es el papá de tu hijo? San John. La planta San Juan. Entonces, hemos visto algunos mecanismos de hipertrofia. Algunos ejemplos. Ahora vamos a hablar de hiperplasia. Hiperplasia es el aumento del número de células en el organismo, en el tejido. ¿Quiénes aumentan? Las células que tengan mayor capacidad de tener mitosis. Las glándulas. Entonces, esa hiperplasia también puede ser fisiológica por hiperplasia hormonal o una hiperplasia compensatoria patológica. Hiperplasia. Clásica hiperplasia fisiológica. La hiperplasia de mama. Cuando va creciendo, va pasando la edad, la mama va creciendo en la pubertad y durante el embarazo. Hiperplasia de las glándulas mamarias, clásica. Es fisiológica. Acá está la hiperplasia de las glándulas mamarias, aumentaron de número de células. Una hiperplasia del endometrio en el ciclo menstrual. Ciclo menstrual. Va a haber hiperplasia del endometrio. Luego eso cae por problemas hormonales. ¿Quién aumenta acá? Es FSH, LH, estrógenos, progesterona. Cayó eso y esto rompe, entra la menstruación. Hiperplasia compensatoria. Es un esquema clásico bonito. Tú vas a hacer trasplante de hígado. Ahora está de moda hacer el trasplante de hígado. Entonces, de este tu hígado, el donador se queda con este poquito. Y el otro se lo dan para la persona que va a recibir el hígado. Pasó un tiempo
el hígado del donador, del que te donó, creció de nuevo. Y el hígado del receptor creció de nuevo. Hubo una hiperplasia. ¿Cierto? ¿Cierto? Comienza a crecer ya desde las 12 horas. Comienza. Ahora, si tu hígado está bueno, pues. Si tu hígado está cirrótico, ese no va a crecer. Va a transformarse en cáncer, probablemente. Y acá tenemos, por ejemplo, una hiperplasia compensatoria, una persona que se le rompe, acá está el hígado, el lóbulo derecho, se cortó y luego creció, miren cómo crece. Un buen tiempo, una semana después crece. ¿Y quién va a crecer? Son sustancias que estimulan crecimiento del hígado, células, factores de crecimiento. Acá está el hígado que creció de nuevo de un trasplante renal. Otro clásico de hiperplasia patológica, que en este caso ya sería patológica, la hiperplasia del endometrio. Hiperplasia patológica. Hiperplasia de endometrio. Comienza a crecer el endometrio, va a tener sangramientos intensos. Va a ser malo para la mujer. Acá está la endometriosis, la hiperplasia de endometrio. Es otra hiperplasia. Y la próstata, ya les he dicho, la próstata tiene hiperplasia, la vejiga tiene hipertrofia. Acá está la próstata, ¿cierto? Entonces, en la próstata existe una zona que se llama zona transicional. Acá tiene la zona central, zona periférica, y la transicional crece. Y al crecer va a obstruir. ¿Qué crece? Las glándulas y el músculo liso. Se llama hiperplasia de próstata. Entonces, es el tumor benigno más común en el hombre. ¿Cuántas veces estás haciendo el baño para orinar ya? De noche. ¿No? ¿Ya has hecho tu examen de próstata? Aprovecha. Voy a estar 15 días, te examino tu próstata, ¿no? Pero después no te enamores, ¿eh? La mayoría de hombres encima de 50 años tienen ese crecimiento de próstata y a los 80 años 30% tienen que operar la próstata. Entonces, acá está la próstata que creció, acá está la uretra. Entonces, ¿por qué crece la próstata? ¿Por qué la hiperplasia prostática? Problema metabólico, barriga de cerveza, obesidad visceral, hormonios, inflamación. Hizo la hiperplasia de próstata. Entonces, ¿por qué crece? Normalmente en mi organismo tengo equilibrio, proliferación celular y muerte celular, apoptosis, equilibrio. Cuando rompo este equilibrio, cuando aumenta estos factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento similar a insulina más andrógenos, la próstata va a crecer. Y cuando obtengo menos apoptosis, ¿quién culpado? Metabólico, hormonal, inflamación. Hemos visto. Entonces, esto es la hiperplasia de la próstata. Lo que crece es el músculo liso acá. Aumenta el número de células. Lo que crece más es epitelio, está normal. Lo que crece más es el músculo liso. Hiperplasia músculo liso. Hiperplasia prostática. Otro ejemplo de hiperplasia son las verruguiñas. Estas verrugas, esos papilomas que están en la piel, esas verrugas tienen hiperplasia. Algunas tienen hipertrofia, tienen mezcladas, es ejemplo de hiperplasia. Acá tengo otras hiperplasias media patológicas. Esta persona está tomando ciclosporina, que ha sido trasplantado renal. Mire, hipertrofia de la gingiva. Mira acá está. Está tomando fenitoína. ¿La hiperplasia es reversible? Sí. Ejemplo aquí. Tengo un paciente que está tomando fenitoína.
17 años, en epilepsia, le dio ofitis. Miren cómo están las gingivas, totalmente hiperplásicas. Pararon el tratamiento, le cambiaron de medicamento, miren cómo está mejorando. Después de 3 meses de retirar el fármaco. Si yo ceso el estímulo, esa hiperplasia vuelve a ser normal. Hay que cortar los estímulos. Y existe un fármaco, cuando la próstata está grande, que yo puedo parar que la próstata crece, la finasterida, dutasterina. Pero no paran 100%. ¿Qué más? Entonces, el problema de esa hiperplasia, que puede ser reversible, si continúa el estímulo va a causar una displasia, puede causar un cáncer in situ y un cáncer con metástasis. Esa hiperplasia se puede transformar en displasia o metaplasia antes displasia, cáncer in situ y cáncer. Hiperplasia patológica a veces es un suelo fértil para generar cáncer. Otro problema de la adaptación celular es la atrofia. Ya hemos visto hiperplasia, atrofia es la reducción del tamaño de un órgano o de un tejido. Secundaria a la reducción del tamaño y el número de células. Esa atrofia también puede ser fisiológica o patológica. Entonces acá tenemos célula normal, disminuye el tamaño. Atrofia. Entonces, la atrofia puede ser fisiológica. Las estructuras embrionarias como el motocordio, el ducto tirogloso experimentan atrofia durante el desarrollo fetal. La glándula adrenal tiene 2 partes, del córtex y tiene una médula. En el feto es muy grande la adrenal. Nació el niño, nació el niño y la adrenal regride un poquito. El útero disminuye de tamaño después del parto, que es una atrofia fisiológica. La atrofia puede ser patológica, depende de la causa basal. Puede ser parta desnutrido, no llega oxígeno a las células, hace atrofia muscular, atrofia. O puede ser atrofia por falta de uso, miren, esta persona quedó enyesada, acá está atrofiado. Puede ser atrofia generalizada, una atrofia local. Acá tengo atrofia por reducción de carga al trabajo. Miren, que clásica, porque no hizo ejercicio, estaba enyesado. Atrofia musculoesquelética, pacientes que tienen poliomielitis tienen atrofia. O puede ser una atrofia por pérdida de inervación. Rompí el nervio que se comunica con el músculo, hace atrofia. Acá tengo una atrofia, por ejemplo. Hay atrofia por túnel carpal y acá a nivel tenar queda atrofiado. Por ejemplo, acá tengo nervios. Si estos nervios se rompen, acá está normalmente el músculo, acá comienza a atrofiar. Se atrofia por denervación. No está pasando. Acá tengo atrofia por denervación. Este nervio se ha roto, estos músculos quedan atrofiados. Puede haber atrofia por irrigación, llega menos sangre. Reducción de tejido sanguíneo, una isquemia. Mira, atrofia senil de un paciente de 82 años, miren la diferencia. 2 círculos mayores, es una reducción por irrigación, atrofiado. Acá tiene una atrofia, acá tiene una estenosis de la arteria renal. Llega menos sangre al riñón, quedó atrofiado. Y acá había una estenosis de arteria renal, el riñón quedó atrofiado. Atrofia por desnutrición inadecuada, el famoso marasmo. Atrofia muscular, marasmo es atrofia también. Esta persona está haciendo dieta, quiere emagrecer, quiere adelgazar. Esos modelos que quieren ser flaquitas, ya tanto que no comen nada como que atrofia, caquexia.
¿cierto? Anorexia nerviosa. Pues. O atrofia puede ser por una neoplasia. Esta persona que ustedes lo han conocido en las películas, terminó con cáncer. El factor de necrosis tumoral es responsable de supresión de apetito y depresión de lipídios y causa la atrofia muscular en la neoplasia. Murió. Y murió joven, ¿ah? Acá parece que tiene 80 años. Puede haber atrofia testicular. Ya le dije, cuando se coloca mucha testosterona, la testosterona bloquea el eje hipotálamo hipoficiario, el testículo para de crecer aquí. Los bombados tienen testículo pequeño, tienen que pasar 2 años de suspendido testosterona para que el testículo comience a funcionar de nuevo. Es una atrofia de testículo normal, testículo atrofiado. La glándula adrenal puede tener atrofia. Cuando yo utilizo corticoide, también bloqueo el eje hipotálamo hipoficiario, atrofio la glándula adrenal. Acá está adrenal. O puede haber una hipertrofia de un tumor que secreta más ACTH, un tumor hipotálamo, y hipertrofia aquí, la glándula adrenal. Acá tengo atrofia, acá tengo hipertrofia. Por compresión, esta persona ha tenido hidrocele, ha comprimido tanto el testículo que los testículos están atrofiados por compresión tisular. Mira, acá está el testículo. Está atrofiado. ¿Por qué? Acá hubo una hidrocele y el testículo está atrofiado. Es atrofia por compresión. Atrofia renal, acá había un cálculo, ha obstruido y causó dilatación y atrofia el riñón. Clásico, eso vemos todos los días los urólogos. Es atrofia por compresión. Atrofia muscular cuando no utilizas el músculo, ¿cierto? La osteoporosis también es una atrofia. Acá está hueso osteoporótico, es atrofia por osteoporosis. Atrofia muscular ya hemos visto, ¿cierto? Vámonos. ¿Y por qué atrofia? Vean, ¿por qué? Existe un sistema nuevo que se llama sistema ubiquitina proteasoma. Eso, cuando hay menor actividad metabólica, ese sistema se activa, va a haber menos síntesis de proteínas, aumenta la degradación de células. ¿Y cómo funciona eso? Ya me está complicando la vida con nombre raro. Ese sistema es una proteína, acá está la proteína, esta está la ubiquitina. Una de las proteínas le lleva un sistema de proteasomas y esta consigue a fragmentar las proteínas. Entra en atrofia. Acá está cómo funciona ese sistema. Acá están las proteínas que fican degradadas por ese sistema. Ubiquitin proteasomas. ¿Cierto? Puede ser por autofagia también. Autofagia es un proceso que las células no tienen de dónde pegar nutrientes y ellos pegan nutrientes de la propia célula. Causa atrofia. Y por último, la metaplasia. Mecanismo de adaptación. La metaplasia es un cambio reversible en que una célula se transforma en otra célula totalmente diferente. Es una metaplasia porque algún estímulo físico, químico. Acá tienen células cilíndricas, se transforman en células escamosas. Es una metaplasia. ¿Esto puede regresar a ser normal? Puede, disminuyendo el estímulo. Entonces, acá tienen la metaplasia. Células epiteliales acá se están transformando en células escamosas. Es una metaplasia. Que las células se tienen que adaptar al estímulo que está causando. Acá está la metaplasia. Se transforma en escamosa.
Una célula se puede transformar en epitelial en otro tipo de célula, se llama metaplasia. Es un cambio fenotípico de diferentes células, metaplasia. Acá tienen células cilíndricas, se transforman en escamosas, que ya vimos. Acá tengo el páncreas, por ejemplo, hace metaplasia y puede causar después displasia y cáncer. Es como se origina un cáncer de páncreas. Esta metaplasia a veces ya entra en cáncer. Es de aquí para aquí es reversible. De aquí para aquí, de aquí es irreversible. Acá tengo metaplasia de tipo cilíndrico. Metaplasia altero, ¿cierto? Y a veces se transforma ya en cáncer. El clásico metaplasia es el esófago de Barrett. El ácido está teniendo reflujo, el epitelio se transforma en un epitelio metaplásico colunar. Es el esófago de Barrett, es una metaplasia. Y esto puede transformarse en cáncer. Metaplasia, esófago de Barrett, ¿cierto? Se altera metaplasia. Otro clásico es el cáncer gástrico, tiene célula normal, ¿quién causa toxinas genéticas? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori tiene enzimas que producen alteración de la célula, gastritis crónica activa, gastritis atrófica, metaplasia intestinal, hasta que es reversible. De acá puedo regresar a ser normal. Puede hacer displasia de bajo o alto grado, cáncer gástrico precoz y avanzado. Hasta metaplasia reversible. Entró a displasia ya no. Metaplasia puede ser transformación de un tejido conjuntivo en hueso o en cartílago. Acá tienen metaplasias acá donde se originan los tendones. Se forman, hay cálculos acá, calcificaciones. Miren aquí. Acá está el tejido hueso y acá hay una metaplasia por calcificación. Acá se ve por la histología. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué la metaplasia? Por una reprogramación de las células madre. Por eso tiene metaplasia. Entonces, hay varios ejemplos de metaplasia. El cigarro produce metaplasia de células epiteliales respiratorias. El cigarro libera radicales libres que causan metaplasia. Eso se utiliza bastante en la fisiopatología de DPOC. Hablamos de metaplasias. Metaplasia de vejiga, cuando tengo un cálculo en la vejiga o se cateteriza, hace metaplasia. Esófago de Barrett, ya hemos hablado. Metaplasia de vagina, cuando hay alteración del pH. Hay varias causas que producen metaplasia. Y esa metaplasia, ya hemos dicho, se transforma en displasia, carcinoma in situ y cáncer. ¿Cierto? Entonces, ¿qué causa metaplasia? Agentes físicos. Por ejemplo, un dispositivo intrauterino causa metaplasia. Cálculos en la mucosa, cálculos biliares, causa metaplasia. Esa metaplasia puede transformar en cáncer. Algunos agentes químicos, consumo de tabaco, metaplasia, epitelio bronquial. Agentes inflamatorios, pacientes con bronquitis crónica producen metaplasia. Pacientes fumantes, que fuman bastante, hay aumento de células que producen moco, metaplasia. El envejecimiento también en los ancianos produce metaplasia, isquemia crónica produce metaplasia, hormonios producen metaplasia, hormonas. Metaplasia puede ser deficiencia de vitaminas, por ejemplo. Cuando hay deficiencia de vitamina A, produce metaplasia en las células acá de transición y puede causar metaplasia y puede causar cáncer acá a nivel del epitelio vía urinaria. Son metaplasias. Acá tengo un cálculo en la vejiga. Miren esta bola. Es un cálculo en la vejiga. Irrita, 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 irrita. Causa metaplasia en la vejiga. ¿Cierto? Ya he dicho, esa metaplasia se va a transformar en cáncer. Displasia y cáncer. Y la displasia, que no es una alteración adaptativa, son las células totalmente alteradas, resultando en mutaciones sucesivas, que hay mutaciones, ¿cierto? Acá tenemos la displasia, que es crecimiento
células totalmente alteradas, esta es la displasia, esta es metaplasia, displasia y neoplasias. Displasias ya son irregulares. Ya sabemos, una hipertrofia también se puede transformar en displasia, carcinoma in situ y cáncer con metástasis. ¿Cierto? Hay varios tipos de displasias, no hablamos porque nuestro objetivo no es patología, sino fisiopatología. Tienen displasia del cuello uterino, ¿cierto? Que es displasia que puede generar cáncer también. Helicobacter pylori ya hemos dicho que produce gastritis, metaplasia, displasia y cáncer gástrico. Entonces, ¿cuáles son las principales respuestas a células adaptativas? Atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia que no es considerada por otros. Esos son los cambios que tienen las células ante estímulos. Eso sería, en resumen, cuáles son las alteraciones, las respuestas adaptativas. Gracias.